La parroquia Santa Isabel de Hungría celebró su fiesta patronal, presidida por Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de Bucaramanga, concelebrada por el padre Ramón Alberto Linares y el vicario parroquial, padre Oscar Leonardo Rueda Uribe. La celebración inició con el Santo Rosario y la bendición de la imagen en honor a la Santísima Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de Fátima, gruta construida en el atrio del templo. En el contexto de la memoria de Santa Isabel de Hungría, elevamos nuestra plegaria para los pobres, los marginados, los desplazados, los migrantes que sufren y pasan necesidades y contrariedades en su vida, para que sean tenidos en cuenta y su clamor nos comprometa a velar por su bienestar y, al igual que nuestra Santa Patrona, a compartir con ellos nuestros bienes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Padre Santo, te pedimos que tus fieles que han elaborado esta efigie de la Santísima Virgen gocen siempre de su protección y graben en su corazón la imagen que contemplan con sus ojos, que tengan una fe inquebrantable, una firme esperanza, así como una caridad diligente y una sincera humildad, que tengan fortaleza en el sufrimiento, dignidad en la pobreza, paciencia en la adversidad, donación en la prosperidad, que trabajen por la paz y luchen por la justicia, para que después de recorrer los caminos de este mundo, en el amor a ti y a los hermanos, lleguen a la ciudad permanente, donde la Santísima Virgen intercede como Madre y resplandece como Reina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoiga las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Finalizado el Santo Rosario, la comunidad acompañó en procesión a Monseñor Ismael para la celebración de la Santa Eucaristía.
Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos como comunidad parroquial para celebrar la memoria de Santa Isabel de Hungría, patrona de nuestra parroquia. Princesa de la estirpe real de Hungría, colmada por Dios de grandes virtudes extraordinarias, especialmente de una exquisita caridad y pobreza de espíritu, que aunque nació en un ambiente de lujo y riquezas, por la gracia del Espíritu Santo, se despojó de todos sus bienes para compartir con los más pobres y necesitados de la sociedad. Santa Isabel supo descubrir en los pobres y marginados el rostro vivo de Cristo, esa misma invitación que nos hace el Papa Francisco hoy en la Jornada Mundial de los Pobres, ya que nos exhorta a todos como Iglesia Católica a unirnos en oración por la situación de pobreza que viven millones de hermanos, pues son tenidos como los parásitos, los excluidos, a quienes vemos caminar, dormir y caídos en las calles, y que muchas veces pasamos indiferentes frente a sus sufrimientos. Dejémonos tocar el corazón por este gran mensaje e imploremos del Señor, por la intercesión de Santa Isabel de Hungría, bendiciones para todos los pobres, sobre todos los de nuestra comunidad. Participemos con mucha fe y alegría de esta celebración patronal. Preside esta celebración nuestro Padre y Pastor, Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de esta iglesia particular de Bucaramanga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, nacido de la Virgen María, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, hoy es domingo, Día del Señor, ya casi al final de este año litúrgico que hemos celebrado en la fe. Y hoy es el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Reconozcamos pues que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad
a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Tú eres nuestro Padre, Dios del cielo omnipotente, te adoramos, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. Eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Señor. Solo tú eres santo, en la gloria del Dios Padre, con el Espíritu Santo, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la felicidad plena y perpetua está en que seamos fieles a ti, autor de todo bien. Oh Dios, que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y venerar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión que sirvamos a los necesitados y afligidos con incansable caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La palabra del Señor en este domingo nos invita a llenarnos de fe y esperanza y a permanecer fieles y perseverantes hasta el final, aún en medio de las circunstancias adversas que se nos pueden presentar en la vida. Jesús nos ofrece su salvación libre de miedos y temores, porque Él está siempre con nosotros. Lo importante es acogerlo en nuestro corazón. Escuchemos atentamente a nuestro Dios. Lectura del libro de Malaquías. Dice el Señor Omnipotente: ya se acerca el día en que va a encenderse el fuego de mi ira como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán la leña. El fuego encendido ese día los consumirá y no quedará de ellos ni la raíz ni las ramas. En cambio, para ustedes que honran mi nombre, brillará el sol de mi justicia, que les hará de traer la salud en sus rayos. Palabra de Dios. Al salmo todos vamos a cantar. Viene el Señor a buscar, Él lo ve con justicia. Todos. Viene el Señor a buscar, Él lo ve con justicia. Toquen la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con
el orbe con justicia. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes al Señor, que llega para regir la tierra. Todos. Viene el Señor a buscar el hombre con justicia. Regirá el orbe con justicia y a los pueblos con rectitud. Viene el Señor a buscar el orbe con justicia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ya saben en qué forma deben seguir nuestro ejemplo, porque no estuvimos entre ustedes rehuyendo el trabajo, ni recibiendo de balde el alimento de ninguno. Al contrario, pasamos trabajos y fatigas, atareados día y noche, sino porque queríamos darle el ejemplo que ustedes debían seguir. Cuando estábamos con ustedes, ya les dábamos esta consigna: el que no quiera trabajar, que no coma. Lo menciono porque hemos oído decir que entre ustedes hay gente que vive sin oficio, ocupados en todo menos en trabajar. A esos tales les mandamos y ordenamos en nombre del Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganar el pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos todos. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, No le cierres las entrañas ni el calor del corazón. busca pronto tus recuerdos, La palabra del Señor Y de es el amor. Cantemos todos. gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Encontrándose Jesús en Jerusalén, algunos le ponderaron lo hermosas que eran las piedras del templo y las ofrendas votivas que lo adornaban. Él entonces les dijo: llegará el día en que todo eso que ven será destruido, no quedará piedra sobre piedra.
Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será eso? ¿Y cuál será la señal para saber que ya va a suceder? Y él dijo: cuidado con dejarse engañar, porque muchos se presentarán usurpando mi nombre y diciendo que son el Mesías y que el último plazo está cumplido. No se vayan detrás de ellos. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Esto tiene que suceder primero, pero el final no llegará inmediatamente. Y añadió: se alzarán naciones contra naciones, reinos contra reinos. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias en diversos lugares. Sucederán cosas terribles y el cielo hará ver grandes presagios. Pero antes de todo eso, los arrestarán y perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y los meterán en la cárcel. Y por mi causa los llevarán a la fuerza ante reyes y gobernadores. Esto les servirá para dar testimonio. Hagan propósito de no preocuparse por saber cómo se van a defender, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario. Hasta sus padres, hermanos, parientes y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes. Todos los odiarán por causa mía, pero no perderán ni un pelo de la cabeza. Sufriendo con entereza se salvarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludo con todo aprecio en primer lugar al Padre Ramón Linares Parra, al Padre Oscar, colaborador de esta parroquia, a los señores diáconos que nos acompañan, las queridas hermanas salesianas, seminaristas, y a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, fieles de esta querida parroquia de Santa Isabel de Hungría. Hoy, cuando por fecha también se celebra la memoria de ella, y nosotros nos unimos de corazón para pedir su intercesión. Pero naturalmente hoy es domingo, Día del Señor, y precede litúrgicamente, y por eso el Señor, que nos reúne siempre, especialmente los domingos, para celebrar el Día del Señor, nos entrega siempre su palabra oportuna, que vamos reflexionando, vamos haciendo nuestra, y que vamos aplicando a la vida, no solamente a la semana que sigue, sino a toda la vida. Ocurre que ya estamos al final del año litúrgico de 2019. Ya el próximo domingo celebraremos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y se concluye un año y empieza después ya un nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento. Y por eso nos hemos dado cuenta que en estos últimos domingos, ya hacia el fin del año, estamos leyendo estos textos como el que hemos leído hoy, los que hemos leído hoy, que miran a que nosotros reflexionemos delante de Dios y a conciencia sobre lo que significa el fin de la vida. El fin de la vida personal. Todos estamos llamados por el Señor en un momento dado a presentarnos a Él con ocasión de la muerte, para presentar nuestro balance de la vida, cómo ha sido nuestra vida. Es el juicio particular, pero también habrá un juicio universal, un momento en que se consume la historia, se acabe, diríamos, la historia, la consumación de los tiempos y de los siglos, y entonces vendrá el juicio universal. Y por esa razón, todos nosotros, como es natural,
como lo hicieron en su momento los que le preguntaban a Jesús, tenemos que plantearnos ese interrogante. Y al partir de ese interrogante sobre el fin de la vida, o el fin de la vida terrenal, pues también es hacer nuestro examen de conciencia para presentarnos ante el Señor con un corazón abierto, confiado y libre. Al Señor, en la escena que hoy contemplamos, está Jesús en el templo de Jerusalén, el lugar, el ambiente donde Él sabe que va a ser su sacrificio, donde va a ser sacrificado en la cruz. Y ya nos podemos imaginar a Jesucristo, el Señor, contemplando esa ciudad. Ya había llorado desde el Monte de los Olivos al ver la ciudad y contemplarla. Y lo elogian delante del Señor algunos, bueno, pero mire qué templo tan hermoso, ve esa belleza de construcción, las piedras, todas las figuras, la arquitectura. Y el Señor les dice, les digo en verdad, que de esto no quedará piedra sobre piedra porque será destruido. Efectivamente, sabemos que hacia el año 70 después de Cristo, el emperador Tito destruyó la ciudad, invadió la ciudad y destruyó el templo de Jerusalén. Pero aquí lo más importante es ver los signos que el Señor quiere colocar alrededor de ese diálogo que tuvo con esas personas curiosas sobre cuándo sería el fin de la historia. Jesús hace unas consideraciones que se pueden aplicar a cualquier momento de la vida del ser humano y de la historia de la humanidad, y que se repiten, se van dando unas de una manera, otras de otra, pero siempre se van produciendo en la historia de la humanidad, en la historia del ser humano, de los pueblos, de las culturas. Y enumera algunas. Al Señor no le preocupa y nunca responde sobre el cuándo, una fecha, porque Él sabe que eso no se puede determinar de una manera absoluta. Lo más importante no es estar preocupados sobre cuándo ocurrirán las cosas, sino cómo estamos preparados cada uno, cada generación de la historia para el encuentro definitivo con el Señor. El Señor insiste que eso es lo más importante, pero nos hace ver que hay unos signos en la historia que nos hacen observar o discernir de qué manera la humanidad no responde o deja de responder o se descuida en el cumplimiento de los planes de Dios y de la alianza pactada con Él como pueblo de Dios. Y uno de ellos es considerar que los bienes de este mundo, en lugar de usarlos para el bien, para que usando las cosas perecederas podamos alcanzar las eternas, como decimos en alguna de las oraciones que hacemos los domingos. Entonces más bien tomamos los bienes de la tierra como si fueran la respuesta exclusiva, total a la vida del hombre. Y por eso Él dice, mire, ese templo tan hermoso, pero se va a acabar, porque al fin y al cabo es hecho de materia, y todo lo que es material se puede destruir, se puede consumar y acabar. Es perecedero. Todas las cosas hermosas, por grandes que tenemos en el mundo, y más cuando no los cuidamos, se van acabando y se pueden acabar. De hecho, muchas se acaban y se extinguen. Entonces el Señor nos quiere hacer ver en primer lugar que nosotros debemos trabajar más por las cosas que pasan y perecederas, por los bienes eternos, que es lo que queda y que es el patrimonio que llevamos y presentamos ante Dios al final de nuestra vida personal y el final de la vida de toda la humanidad. En segundo lugar, muestra otros signos: las guerras, los odios, las divisiones, las contiendas que hay entre los pueblos. Si nos ponemos a pensar en este momento en que estamos viviendo, ¿cuántos escenarios tenemos en este momento de guerras, de discordias, de disputa del poder?
de reposicionamiento de los bloques de las naciones alrededor de ciertos intereses. Y siempre, ¿quiénes son los paganos de todo? Los pobres, como el Papa lo está diciendo. Los que terminan pagando el pato son los excluidos, los pequeños, los que les llegan siempre las consecuencias de los desórdenes humanos, de las contiendas humanas. Además hace ver que hasta como que la misma naturaleza se revela. Hoy, más que en otras épocas, está habiendo una conciencia muy grande sobre lo que significa el medio ambiente, el cosmos, que el Señor nos ha dado para el bien de todos, para el servicio de todos, para ponerlos al servicio del ser humano y para lograr la gloria de Dios y el bien de las personas. Y sin embargo sabemos cuántas amenazas se habla hoy que están ocurriendo en el clima, en la naturaleza, por ese desorden que el ser humano, por la ambición, por el pecado, por la injusticia, por la falta de equidad, va produciendo en la misma naturaleza. Además de estos signos que habla de la mentalidad de la vida humana, se refiere también a la persecución. La persecución por causa del Señor. Y advierte que, como ocurre en tiempos de crisis, de confusión, que muchos se aprovechan para suplantar a Dios o presentar los ídolos y poner a adorar ídolos en lugar de Dios y suplantar al mismo Jesús. Dice que muchos se aprovecharán de eso para suplantarlo o engañar a otros sin ser Él el que está directamente convocando y hablando. En los tiempos de crisis se presta mucho para esas manipulaciones de las personas. El Señor advierte sobre todo eso. Y por eso habla de tiempos también de persecuciones. El Señor nos dio ejemplo total de entrega generosa, de dar su vida sin reservas por todos nosotros, por toda la humanidad de todos los tiempos, con una generosidad sin límites, sin barreras, misericordiosa, generosa. Y sin embargo, de parte de la humanidad y de nosotros siempre hay un ambiente de no respuesta, de infidelidad, de no reconocimiento de la obra y la misericordia de Dios. Y por eso el Señor nos advierte que ante todos esos dramas de la historia humana, ahí diríamos dos cosas a las que no se puede renunciar justamente para poder resistir y avanzar siempre en esperanza. Y es la fe en Dios por encima de toda adversidad, de toda situación negativa, de toda contrariedad que puede existir en la vida personal o en la vida social. La fe inquebrantable en el Señor, a toda prueba, para no desviarse, para escuchar siempre la voz del Señor y seguir por su camino. Y también el testimonio de la vida. Como consecuencia justamente de esa fe, poder vivir los valores que el Señor nos enseñó en el Evangelio y que son los que van manteniendo el tono, la secuencia permanente de su pueblo, de sus hijos e hijas en la fidelidad hasta llegar al destino final, al final del camino cuando el Señor nos llama. Entonces, por eso el Señor, como decía, no se preocupa tanto por dar fechas o colocar fechas, sino invitarnos a tener una actitud en la vida siempre en preparación de fe profunda y confianzas en Él por encima de todo, y coherencia y consecuencia con lo que Él nos ha enseñado, a sabiendas y partiendo que somos frágiles, débiles y somos pecadores, pero con la profunda confianza en Él siempre, para superar todo escollo, toda dificultad y todo pecado. En la carta que hemos leído a los tesalonicenses, que según parece fueron las primeras escritas por Pablo, esta a los tesalonicenses,
Él se dirige a esta comunidad y les hace caer en la cuenta una dificultad o incluso un error que se estaba cometiendo. Como naturalmente en la predicación, y Pablo también lo predicaba, él le predicaba eso, que Dios, Jesús ha venido en la carne, su nacimiento, todo lo que predicamos, lo vamos a predicar ahora en la Navidad, su primera venida, ¿cierto? Pero también se hablaba, como lo dice el Señor, de su segunda venida, que Él vendría al final de los tiempos para realizar la consumación de la historia cuando fuera el momento oportuno. Entonces muchos, al escuchar esa predicación de la segunda venida del Señor, dijeron, bueno, pues si ya va a volver el Señor, va a venir otra vez, entonces ¿para qué trabajamos? Esperemos ya ese momento, porque pensaban que era una cuestión así de tiempo, que ya próximamente iba a llegar. No deja de haber siempre en todas las épocas de la historia personas o grupos que empiezan a hablar de esas cosas con tremendismo. Generalmente cuando llega un milenio, así ocurrió cuando ocurrió el año 2000, ¿cuántos grupos salieron que se va a acabar el mundo en el año 2000 y que hay que estar listos? Ni Jesús contestó eso, y ponen a todo el mundo en un miedo tremendo. Y eso mismo ocurrió seguramente en ese momento, y San Pablo advierte con claridad, como muchos empezaron entonces a dejar el trabajo, a dejar todo porque pensaban que ya llegaba el fin, dice, el que no trabaje, que no coma. El que se ponga de holgazán con falsos mensajes de estas cosas, entonces que no coma, si no quiere trabajar. El trabajo es una dimensión esencial a todo ser humano, a todos nosotros, para expresar nuestra dignidad, los valores que Dios nos dio para ponerlos en función, para expresar nuestra solidaridad con los demás, la construcción de una sociedad con el concurso de todas las capacidades que todos Dios nos ha dado. Entonces la necesidad de trabajar para poder tener los recursos del día a día hasta cuando el Señor nos llame, tal como sea, o las capacidades de las personas la puedan tener para trabajar. Pero entonces tenemos que también pensar en esto. Pensemos también en esto y liguémoslo con lo que hoy el Santo Padre nos hace pensar en relación con los pobres. El que no trabaja, que no coma, claro, cuando lo hace por holgazanería. Pero tenemos de entre los desórdenes que hay en la vida social, las cosas injustas que ocurren en la vida social, es que a veces no hay trabajo. Hay mucha gente que quiere trabajar, que puede trabajar, que está en capacidad de trabajar y no lo puede hacer porque no hay empleo, no hay la forma de la organización social que permita que todos puedan dar de sí mismos, de sus capacidades para la construcción de la vida social. Y todo eso se debe a los desórdenes que nosotros mismos, los seres humanos, hemos producido y que hace que el pan y el trabajo y el bienestar no llegue a todos los hogares, a todas las personas y a todos los lugares. Y es la reflexión que nos debemos hacer y que el Santo Padre nos hace pensar también a todos, ¿por qué se genera tanta pobreza en el mundo? Tanto relegado, tanto excluido, como dice el Papa, tanta persona de periferia, porque hay muchos desórdenes en la vida del ser humano por no acatar justamente los mandatos del Señor, el camino que el Señor nos ha propuesto a todos para vivir la equidad, la justicia, la solidaridad entre todos. Y por eso hoy el Santo Padre, ya es la tercera jornada de este año, nos invita a que pensemos con el corazón de Dios, con el pensamiento de Dios en lo que significa la pobreza y los pobres en el mundo. Por definición, pobre es aquel que siente necesidad y tiene necesidad de algo y de alguien, ¿cierto? El necesitado. Y en el mundo hay muchas necesidades de toda naturaleza, ¿cierto? Hay necesidades materiales, hay necesidades espirituales, necesidades afectivas, necesidades sociales, de mucha cantidad de necesidades.
y una gran necesidad, la necesidad de Dios, la necesidad de reconocer al Señor como nuestro Dios, nuestro Salvador, la fuerza, la fortaleza en que nos debemos apoyar para llevar adelante la vida. Que hoy, precisamente cuando recordamos a Santa Isabel de Hungría, precisamente una persona que se distinguió y que se santificó, y la reconocemos como tal porque fue una persona que entregó su vida en la opción preferencial y evangélica por los pobres. Ustedes conocen la biografía porque muchas veces la habrán meditado acá en esta parroquia, pero bien sabemos que fue una persona muy acomodada, muy rica porque era de la nobleza, hija de reyes. Sin embargo, siempre tuvo en su corazón y en su vida ese carisma especial que el Señor le colocó por sentir compasión, sentir misericordia, ternura y verdadera caridad con los más necesitados, que seguramente, como en todas las épocas, la sabría mucho en su pueblo y en su nación o en su reino. Y por eso sabemos que Santa Isabel de Hungría, después de haber quedado viuda tan joven, ya con varios hijos y con una riqueza naturalmente por la herencia de su esposo grande, dedicó toda esa riqueza al servicio de los pobres, montando hospitales, montando muchas obras en favor de ellos. Pero hay una cosa que hay que destacar muy especialmente. En el mundo hay personas generosas que dan de sus propios recursos para que se atiendan a los pobres, pero ellos mismos no van a atender a los pobres. Hacen una obra muy buena, está bien, comparten los bienes con los pobres, pero ella no solamente entregó los bienes, sino que ella se dedicó a cuidar de los pobres directamente. Toda su vida, lo que le queda de su vida, lo dedicó ella misma a ser protagonista del servicio cercano a los más pobres, a los enfermos y a los atribulados. Y por eso Santa Isabel de Hungría fue profundamente admirada en su tiempo, fue canonizada y fue puesta como ejemplo precisamente de la caridad en Europa, y lo es también, como todos nuestros hermanos mayores en la fe, santificados, ejemplo también hoy para nosotros. En este día en que estamos invitados a mirar con el espíritu del Evangelio a los pobres, aprendamos de Santa Isabel de Hungría este valor tan especial. Pidamos a la Santísima Virgen María, pobre, sencilla de corazón, humilde de corazón como es María, que podamos nosotros también aprender estas lecciones para llevar nuestra vida y para poder presentarnos ante el Señor cuando Él nos llame con buenas obras más que con muchos bienes materiales. Amén. Los invito a que hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este día de fiesta, encomendémonos a Dios nuestra comunidad parroquial, para que, acogiendo el llamado de Jesús, nos acerquemos a los más necesitados y excluidos de la sociedad, como lo hizo Santa Isabel de Hungría, que amó sin interés a los más pobres. A cada plegaria decimos: Padre de misericordia, escucha a tu pueblo. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Monseñor Ismael Rueda Sierra,
y todos los ministros de nuestra Iglesia, para que no escatimen esfuerzos que contribuyan a la promoción humana y a la asistencia en crisis social, roguemos al Señor. Por los gobernantes de nuestra nación, para que a conciencia ejecuten proyectos de promoción y prevención y protección a los pobres, solucionando sobre todo los vacíos en la salud y en la educación, roguemos al Señor. Padre de misericordia, escucha a tu pueblo. Por las familias que tienen la posibilidad de tener buenos recursos, para que sensibilicen su corazón y puedan apoyar en la promoción humana y así sean cercanos a los más pobres, roguemos al Señor. Padre de misericordia, escucha a tu pueblo. Por todos nuestros hermanos pobres, para que sabiendo valorar las ayudas recibidas, se empeñen por prepararse y capacitarse para enfrentar el reto de salir adelante y ofrecer un mejor futuro a sus nuevas generaciones, roguemos al Señor. Padre de misericordia, escucha a tu pueblo. Por nuestra comunidad parroquial, para que a semejanza de Santa Isabel de Hungría, seamos promotores del bien común y salgamos en dirección de los más pobres y necesitados, compartiendo el pan de cada día, roguemos al Señor. Por las estructuras y grupos apostólicos, para que como Santa Isabel de Hungría trabajen incansablemente por todos sin distinción alguna, saliendo a comunicar la buena noticia de Cristo Jesús, especialmente a los pobres, roguemos al Señor. Padre de misericordia, escucha a tu pueblo. Por todos nosotros, para que no seamos excluyentes con los más pobres y dejemos de un lado el rechazo y la ley del descarte, roguemos al Señor. Padre de misericordia, escucha a tu pueblo. Padre, acoge estas plegarias que te presentamos. Haz que movidos por la acción de tu Espíritu sepamos pedir los dones necesarios para dar los frutos que tú quieres de nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrendas. Pan. Te ofrecemos, Señor, la ofrenda del pan y con ella a todos los padres, los pobres, marginados y excluidos de la sociedad. Haz que este manjar que baja del cielo nunca falte en la mesa de estos hermanos nuestros, pues como Santa Isabel de Hungría queremos salir hacia ellos y llevarles este alimento. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Vino. Te ofrecemos, Señor, la vid que se ha hecho vino en las manos de nosotros los hombres. Concede que esta bebida sea de salvación para los más pobres y que a nosotros nos sacie la sed que poseemos de ti. Bendito seas por siempre, Señor. Mercado. Te ofrecemos, Señor, este mercado como signo de nuestra gratitud hacia ti y de nuestra generosidad hacia nuestros hermanos más necesitados. Haz que con estos gestos de misericordia podamos construir un mundo más humano y solidario, teniendo presente a nuestra santa patrona Isabel de Hungría. Bendito seas por siempre, Señor. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también
te ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, los dolores también de este pueblo que te busca. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, alegría de amar, alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, alegría de amar, alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, alegría de amar, alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, alegría de amar, alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Orad, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que las ofrendas que te presentamos sean gratas a los ojos de tu majestad, nos alcancen la gracia de servirte con amor y nos consigan la eternidad dichosa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana,
Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan, cada vez que bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, sí, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, Santa Isabel de Hungría y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ismael Sierra Rueda Sierra,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos has hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Roberto Rojas en sus 11 meses, Julia Toledo Rueda en su 6º aniversario, Luis Pinto, a todos los difuntos de las familias Báez, Jaimes, Isabel, Galvis, Salazar en su 2º aniversario, Alejandro Mancilla Romero en su 3er día de novenario, a todas las benditas almas del purgatorio. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos hizo hermanos en su cruz, dense la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre del Señor Jesucristo nos vuelven recibidos para la vida eterna. Amén.
Para la distribución de la Sagrada Comunión hacemos 2 filas en el centro y en cada una de las filas habrá un ministro. Nos acercamos al más cercano y acompañamos con el canto. Pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras se pierdes en mis labios, gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey de mi universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? Sí, hola. Yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, Para mirarte a los ojos y poderte decir, y cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Me enamoré de Jesús y
su amor me demostraba. Me enamoré de Jesús cuando a la Virgen miraba. Me enamoré de Jesús como el pan verdadero. Me enamoré de Jesús cuando a los hombres hablaba. Me enamoré de Jesús cuando a los hombres curaba. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, De las veces que a mi vida Él me hablaba, de las veces que su amor me demostraba. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida Él me hablaba, de las veces que su amor me demostraba. Oremos. Después de recibir los dones del misterio sagrado, te suplicamos humildemente, Señor, que lo que tu Hijo nos mandó hacer en conmemoración suya nos aproveche para crecer en caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oración a la Santísima Virgen María en el año mariano arquidiocesano. Santa María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, así te invocamos de generación en generación y ahora en este año mariano. Bajo tu amparo nos acogemos, pues la confianza en tu intercesión nos conmueve y nos sostiene en el seguimiento de tu Hijo. No desoiga las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, porque sabemos que ya están presentes en tu corazón y tienes la respuesta adecuada para hacer lo que Jesús nos diga. Líbranos de todo peligro, de la tentación que confunde y del pecado que mata, y a cambio condúcenos, tomados de tu mano, al encuentro del Señor y de los hermanos. Oh Virgen gloriosa y bendita, eres santa y concebida sin pecado, vida, dulzura y esperanza nuestra, la humilde sierva del Señor y Reina de la paz. Acompaña nuestro camino como pueblo de Dios. Amén. Como al final voy a dar la bendición apostólica con indulgencia plenaria concedida por el Santo Padre, vamos a hacer la oración por el Papa. Oh Dios, que en la sucesión del apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco para constituirlo pastor de todo el rebaño, escucha la oración de tu pueblo suplicante y concede a quien hace las veces de Cristo en la tierra que confirmen la fe a sus hermanos y que toda la Iglesia permanezca en comunión con él por los vínculos de la unidad, del amor y de la paz, puesto que en ti, pastor de las almas, todos alcanzamos la verdad y la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El señor arzobispo Monseñor Ismael Rueda Sierra, por voluntad de Dios y de la sede apostólica, en nombre del romano pontífice,
dará la bendición apostólica con indulgencia plenaria con ocasión del año mariano arquidiocesano a todos los aquí presentes, los radioescuchas que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión. Rueguen a Dios por nuestro Beatísimo Papa Francisco y por toda la Santa Madre Iglesia que peregrina en Colombia, y esfuércense en permanecer en plena comunión con ella y en santidad de vida. Por favor, inclinen la cabeza para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Dios, que por su bondad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes su abundante bendición. Amén. Que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Reina y Madre, por quien hemos recibido al Autor de la vida. Amén. Para que al conmemorar el año mariano arquidiocesano puedan recibir la gracia y los frutos de la indulgencia plenaria. Amén. Por la gloriosa intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y por bondad del Papa Francisco, reciban la indulgencia plenaria y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Feliz noche. Eres la gracia viva, Dios contigo.